El Salmo 119, un hermoso salmo que habla de la palabra de Dios. Ese es el centro y la esencia del Salmo 119. Ahí nos dice qué es la palabra de Dios, qué hace la palabra de Dios en nosotros, qué no hace la palabra de Dios, cómo es una persona que busca en la palabra de Dios la respuesta. Y estamos viendo porciones, así es que hoy vamos a ir al Salmo 119, pero el versículo 49 en adelante. Salmo 119, versículo 49 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados hermanos, fíjense que algo bien consistente en todo el Salmo, y si usted ve, el Salmo está dividido en varias porciones de 8 versículos. Cada versículo tiene arriba un nombre, ¿verdad? Saín, por ejemplo, ¿verdad? Pero estas corresponden a una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, en español, pues no podemos apreciar eso. Pero cada una de esa letra es con la que comienza cada uno de los versículos de todo el Salmo, ¿verdad? Y entonces lo vamos leyendo por porciones de 8 versículos. Entonces, pero hay algo bien consistente en el Salmo. Primero, que la palabra de Dios es la que nos sostiene, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar al Señor y aprender de la palabra. Pero aunque nosotros la busquemos y lo busquemos poderosamente, depende de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos tomar la palabra, ser vivificados en la palabra, aprender de la palabra. Es decir, que Dios abre los ojos del entendimiento de todos aquellos que leen su palabra. Entonces, vemos nosotros y reconocemos que Dios es fiel y su palabra es testimonio de ella, y por eso buscamos sus testimonios, su palabra. Pero aunque busquemos su palabra, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a comprenderla y que nos fortalezca a través de ella. Y entonces el salmista, dependiendo completamente de su palabra, comienza ahora y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. O sea, el salmista habla de la palabra como algo personal, y eso debería de ser en todos los creyentes. La Biblia es la palabra de Dios, pero es una palabra para mí. Es una palabra que yo tengo que aplicar en mi vida. Entonces, toda la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura, pero también dice que es inspirada por Dios y que es útil para nosotros para transformarnos en los cristianos que nosotros debemos de ser. Entonces debemos nosotros tomar la palabra de Dios y tomarla como algo para mí, como algo, sino que es algo de Dios para mí, para ponerla en práctica, para vivirla, para tomar esperanza de ella, para saber en qué debo esperar, porque el poder de la palabra reside en Dios, y por eso es que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. Allí va a estar. ¿Por qué? Porque es Dios quien la sostiene, y todo lo que la palabra dice, todo, absolutamente todo se va a cumplir. Entonces el salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, oiga esto, en la cual me has hecho esperar. Entonces esperamos no en los hombres, esperamos no en la naturaleza. Algunos le buscan la madre naturaleza. Nosotros no esperamos en la madre naturaleza, esperamos en Dios, ¿verdad? La madre naturaleza no existe, amados. Es parte de la tierra, es una parte de la creación de Dios. Entonces nosotros esperamos en Dios. De hecho, un tiempo en el libro del Génesis, Isaac, hijo de Abraham, en un tiempo de mucha sequía, quería irse para Egipto. Y entonces
Dios le dijo, no, aquí quédate en el desierto. Aquí yo te voy a bendecir. Quédate aquí y aquí te voy a bendecir. Y entonces Isaac lo hizo. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo al 100 por 1. Por cada cosa que Isaac hizo, Dios le dio 100 veces más en el desierto. Amados, sin Dios, aún en tierra de abundancia, no vamos a prosperar. Y por eso es que el salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Cuando nosotros esperamos en la palabra de Dios, estamos esperando en Dios. Usted no puede desligar a Dios de su palabra. De hecho, la Biblia es la porción de Él que Él nos ha querido dar a conocer. Obviamente Dios es más que su palabra, pero Él nos ha, esta es la revelación para nosotros. Cuando estemos ya con Él en la eternidad siguiente, allá donde estemos con Él, entonces vamos a conocer a Dios cómo es Él. Y aún allí no vamos a poder tener la capacidad, aunque estaremos ya glorificados, pero no vamos a tener la capacidad para entender al infinito Dios, porque nosotros seremos creación glorificada, pero no infinitos como es Dios. Entonces, por eso es que el salmista dice, en la cual me has hecho esperar, versículo 50. Mire qué precioso eso. Yo no espero con angustia, sino que dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. O sea, el que Dios nos haya dado su palabra no nos exime de las aflicciones. El Señor Jesucristo, antes de irse, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aunque tenemos la palabra de Dios, aunque estamos con Dios, aunque escudriñamos la palabra, oramos y esperamos en Dios, esto no nos exime, no nos aparta de problemas. Pero Dios nos ha dado su palabra como dice el salmista, es mi consuelo en los momentos que Dios ha permitido que tenga yo un momento de dificultad. ¿Por qué es mi consuelo? Porque ahí dice que me va a ayudar, ahí dice que está conmigo, ahí dice que ninguna prueba será mayor que mi capacidad, allí dice que siempre estará, siempre va a proveer, nunca va a dejar que yo sea tentado más de lo que yo puedo soportar, sino que juntamente con la tentación Él va a dar la salida. Entonces, en todas esas palabras y en toda la Escritura, ese es mi consuelo. Y mi consuelo, mire, no es un consuelo cuando usted está en abundancia, aunque lo debería de ser, ¿no? Para podernos frenar y no nos aloquemos en la bendición. Pero en la aflicción es mi esperanza de que esto va a pasar, pero Dios no va a pasar, Dios ahí va a estar. Entonces dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, oiga esto, tu dicho me ha vivificado. Es decir, me das tu consuelo en la palabra. Yo espero en la palabra y al volver a la palabra, eso me da vida de nuevo, eso me fortalece a mí, eso me pone de pie a mí. Entonces no nos permite caer porque la palabra es nuestro sostén, porque la palabra contiene tus promesas y tu poder. Entonces nosotros podemos mantenernos en medio de la aflicción, inclusive a veces en ansiedades, en necesidades, en cualquier problema. Nosotros podemos esperar, podemos confiar, podemos esperar y la palabra, en la palabra de Dios, y esta misma nos vivifica, nos conforta, nos vuelve a estar en un corazón positivo, esperanzado, sabiendo que Dios va a cumplir con cada una de sus promesas. Y después dice, versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. ¿Quiénes? Los soberbios. ¿Por qué? Porque no tomar en cuenta la palabra de Dios solo lo puede hacer un soberbio, ¿verdad? Alguien que cree que es suficiente, alguien que cree que es más que Dios, que cree que su riqueza o que su inteligencia es suficiente para salir adelante. Entonces dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. No dice que se burlaron de mí, sino que dice mucho de mí. Y obviamente, ¿verdad? Por esperar en Dios. Se burlaron porque creía el salmista en un Dios que no se puede ver, que no se puede tocar, que Él mismo ha prohibido que tengamos imágenes de Él o que nos hagamos imagen para adorarla de cualquier cosa creada. Entonces, ni de Dios mismo. Entonces, se ríen cuando nosotros estamos arrodillados o estamos orando o tomamos el tiempo para estar en la iglesia de un Dios que no podemos ver.
Entonces se burlan de nosotros, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y entonces, aunque se burlen, yo no puedo ceder a esas burlas. Yo tengo que seguir esperando incólume en la palabra de Dios. Y cuando yo sienta que voy a flaquear, su palabra me va a vivificar. Y después dice, amados, dice, los soberbios, estamos en 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No me he apartado de tu ley. ¿Por qué, amados? Porque Dios ya nos ha probado en muchas ocasiones que Él es fiel. Y entonces abrazamos la palabra, aunque a veces parezca que vamos a perder si lo hacemos, pero nos sostenemos allí porque la Biblia dice allá en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, seguimos abrazando la palabra de Dios. Entonces dice después, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Mire, amados, la palabra tiene una situación bien especial. Fue escrita, se terminó de escribir o de entregar al hombre hace 2000 años. ¿Verdad? Entonces, y todavía tenemos escritos muchos más antiguos. Imagínense que el libro más antiguo de la Biblia es Job, que más o menos fue contemporáneo a Abraham. En el tiempo de Abraham fue que se escribió Job. El último del Nuevo Testamento, que digamos que fue Apocalipsis. Imagínense que eso fue hace 2000 años. Entonces, usted en la Biblia, aunque Dios es fresco, Dios, su enseñanza es fresca siempre y nos revive y nos vivifica y es aplicable en cualquier situación, no es nueva. Oiga, no hay revelaciones nuevas, no. Cuando alguien salga con una revelación nueva y con un invento, una nueva interpretación de la palabra, téngale miedo, huya de allí. Yo recuerdo que un predicador muy famoso decía, y eso yo vi el video, lo escuché, y él decía, ustedes tienen la Biblia, ustedes tienen la revelación de Dios y eso es muy bueno, pero yo tengo la nueva revelación de Dios, la de ahora. O sea, como que fuera algo diferente, como que la Biblia fuera solo temporal. La Biblia es atemporal, amados, siempre tiene aplicación en nosotros. Y por eso, amados hermanos, dice el salmista, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Porque Dios no cambia, así, Dios no cambia. En Él, dice la Escritura, no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Entonces su palabra tampoco va a cambiar. Es cierto, hay diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones de la Biblia, pero todo es igual, los principios son iguales. O sea, quizás hay Biblias que traen un mensaje, con unas palabras más actuales, más adecuadas al tiempo en que nosotros nos referimos, pero en esencia son los mismos. Y hay tanto, mire, hay tanto de la Escritura que enriquece, ¿verdad? Y hay tantas copias de la Escritura con las que nosotros podamos confirmar que la Biblia que ahora tenemos es una versión sumamente adecuada a los textos originales con la que se escribió. Entonces, cuando alguien le salga diciendo, yo tengo nueva revelación, amados, tenga mucha precaución. Porque si hay algo que es la palabra de Dios, es antigua. Y sus promesas son antiguas y nosotros podemos confiar en ellas. Dice, y me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sea, aquí lo que dice, amados, es que él... Cuando dice horrores es como un escándalo, no es tanto miedo, ¿verdad? Sí miedo de quizás de yo no hacer como ellos, que ellos vieron la palabra
y se apartaron, ¿verdad? Como dice allá Hebreos, que por cierto, que es lo que estamos viendo los días miércoles, que cuando alguien escucha, es iluminado con la palabra y la rechaza, ya no hay más para ellos, así, ya no hay más, ya no hay nada que puede, con la que el impío pueda ser perdonado por sus pecados. Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios y se aparta, dice el salmista, eso me dio horror, ¿cómo puede ser? Y se horroriza o se escandaliza porque él no quiere ser de esos, él quiere mantenerse. Y por eso es que dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y entonces le dice, inicuos, es decir, los blasfemos, los impíos, que nunca fueron creyentes, que solo aparentaban. Y amados, eso pasa, pues eso pasa ahora en las iglesias, que vemos de repente personas que vienen al Señor y bien entregadas, y uno hasta dice, wow, cómo fulanito o fulanita, cómo se ha entregado al Señor, y de repente, como que se les acabó la batería. De repente, ¡pum!, ya no, es que ya no, me aburrí, no sé qué, y que no sé cuándo. No es que perdieron algo, es que nunca tuvieron, nunca fueron salvos. Y entonces esas cosas son espectáculo, esas cosas horrorizan. Entonces cuando uno ve a los hermanos, uno dice, ¿cuál es y cuál no es? Porque nosotros no logramos ver así a ciencia cierta quién es. Recuerde que la iglesia tiene dos manifestaciones. La iglesia visible, o sea, todos los hermanos. Y la iglesia invisible, aquellos que realmente son hermanos, los que han nacido de nuevo. Entonces yo no tengo rayos espirituales en los ojos, rayos espirituales para poder saber y detectar quién es salvo o no. Entonces horroriza pues de saber, de ver a los hermanos, el momento en que, ¿será que se van a ir? ¿Será que no son? Entonces por eso es que el salmista dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. O sea, aún lejos de mi lugar, cuando yo tengo la palabra de Dios, esos son cantos. Me siento en confianza, porque aunque no es mi tierra, pero la tierra pertenece a Dios y Dios es omnipresente y la palabra es aplicable en todos los rincones de la tierra. Y entonces cuando el salmista venía y escuchaba y leía la palabra, eran como cantos, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Inclusive, qué hermoso es escuchar alabanzas que tienen trozos de la palabra de Dios o que están fundadas en la palabra de Dios, en principios bíblicos. Qué hermoso. Esas alabanzas nunca pasan de moda. De ahí todas estas alabanzas rítmicas, bonitas, etcétera, alabanzas contemporáneas, llamémoslas así, esas pasan. Esas se van quedando. Pero las alabanzas bíblicas se sostienen porque sus principios son bíblicos. Y entonces dice 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Amados, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro de Dios. Y entonces cuando yo voy a la palabra de Dios, me acuerdo del dueño de esa palabra. Yo soy por decirlo así, el poseedor de esa palabra, hacerla mía. Pero el dueño verdadero de la palabra y de mi persona también, así como de todos los creyentes, es Dios. Y por eso es que dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, oiga esto por favor, porque guardé tus mandamientos. ¿Cuáles bendiciones? Yo no he visto ni una. Hay un montón. Hay un montón. Lo que pasa es que el hombre en su mente, para sus ojos, la bendición es lo que se puede monetizar. Es lo que puede ser valuable en dinero. No, para mí una bendición es un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo bueno. Sí, esos pueden ser parte de la bendición, pero todo eso se fenece. La bendición espiritual, imagínense que Pablo dice que
que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cosas que nosotros no podemos ver, pero que vienen a nosotros. Entonces, de esas bendiciones se crean las otras bendiciones materiales. Y por eso, amados hermanos, el salmista dice primero que él ha sabido esperar en su palabra. Esa es una bendición. Hay gente que sale corriendo. El poder esperar en la palabra de Dios es una bendición. Imagínense que dice después, en el versículo 50, dice que la palabra de Dios es consuelo en su aflicción y que esa misma palabra le ha vivificado. Esa es una tremenda bendición. Hay personas que se van al piso por completo en una desesperación. Entran en depresión, en pánico, en depresión, y no hay quien los levante. Y el cristiano puede depender de la palabra de Dios. Imagínense que dice en el 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Agarró la Biblia y encontró consuelo. No le dieron un cheque, no le dieron otra cosa, le dieron la palabra y él se consoló. Y dice que para él es un espectáculo cuando alguien se retira de la palabra, deja los estatutos de Dios. El poder tener esa visión, el poder imaginarse eso como algo rarísimo, esa es una bendición. Porque muchos los ven salir, ay, yo no sé cuándo me voy a ir, pero un día de estos me voy a ir. No entienden de quién son, si es que son de Dios. Algunos probablemente sean personas que no han madurado, que no han crecido en el Señor. Y después dice, imagínense, poder leer la palabra y sentirla como que es un cántico hermoso. Y aunque yo no esté en mi casa, sentirme en casa porque estoy con Dios. Cuando yo voy a la palabra, me acuerdo de Dios y eso me hace guardar su ley. Esa es otra bendición, amados. Y por último, dice, él categóricamente dice, no dice, estas bendiciones tuve porque soy afortunado. No, porque pudo abrazar la palabra de Dios y esa le dio poder para mantenerse firme. Amados hermanos, mire, y esta es una pequeña porción del Salmo. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y así es todo el Salmo. Hermoso. Y nosotros podemos confiar completamente en su palabra, mantenernos firmes y saber que es Dios quien controla todas las cosas, que nos ama, que nos bendice y que Él nunca va a cambiar. Y por eso nosotros nos podemos sentir seguros. Por eso es que cuando ayunamos podemos hacerlo confiados. No somos perfectos, cometemos muchos errores, pero podemos estar tranquilos porque Dios está con nosotros.